para hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a... Éxodo capítulo 33, ¿estamos ahí? Verso 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí. Yo quiero que usted diga eso conmigo: un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Hoy vamos a ministrar bajo el tema un lugar junto a Él. Amada iglesia, cada uno de nosotros tenemos ciertos lugares donde nos sentimos bien. ¿Quién tiene un lugar donde se siente bien? Para muchos ese lugar se convierte en su lugar favorito o su lugar de refugio. Para algunos ese lugar es el gimnasio, para mí no, sorry. Para algunos sí, el gimnasio, cuando van al gym, ahí liberan su ira, ahí liberan cuando discuten con la esposa, se van al gym y agarran las pesas más fuertes y ahí hablan con Dios y ahí están, se sienten bien, se sienten seguros. Para otros ese lugar seguro puede ser la casa de sus padres. Mi esposa tenía 9 años sin ver a sus padres, fuimos en diciembre. Y casi no paseamos porque no quería salir de la casa de sus padres, porque ese era su lugar seguro. El hogar de un amigo. ¿Cuántos tienen un amigo que cuando lo visitas no te quieres ir de ahí? ¿Verdad que sí? Para muchos de nosotros ese lugar favorito también es nuestra iglesia. ¿Cuánto es el lugar favorito de refugio? Es la iglesia. Wow, cuando yo vengo a la iglesia, yo pongo el teléfono en silencio, me puede llamar el presidente, no me va a hallar, porque estoy en la iglesia. Entonces esos son lugares donde nos sentimos seguros, donde nos desenvolvemos con facilidad y sobre todo donde nos sentimos plenos, alcanzamos plenitud. En el libro de Éxodo capítulo 33 encontramos a Moisés en búsqueda de una relación más profunda con Dios, en búsqueda de ese lugar junto a Él. Luego de que el pueblo de Israel había pecado y levantado un becerro de oro para adorarle, Moisés intercede por el pueblo y le pide a Dios que le muestre su gloria. Y es aquí donde aparece una frase en hebreo, en el verso 21, que se impregnó en mi espíritu. Y esta frase en hebreo, se la voy a decir en hebreo porque me gusta. Dice así: Hine makom iti, que traducido es: he aquí un lugar junto a mí. Hace meses cuando estaba orando y leí esto, y lo leí en hebreo, sentí algo en mi espíritu como un llamado de atención y dije: wow, ¿qué es este lugar? ¿Cuál es este lugar? Pues vamos a ver algunas cosas que están en el texto que leímos en Éxodo 33 para llevarte a ese lugar. Número 1, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Y te daré descanso. Eso está en el versículo 14. Dios pareció responder a la oración de Moisés, pero Moisés no descansó ahí. Recuerde que en versos anteriores Moisés está orando. El pueblo había pecado, había levantado un becerro de oro, había dejado de adorar a Dios y ahora estaban adorando un becerro de oro. Moisés se carga en su espíritu como líder de esta nación, sube a la montaña y comienza una conversación con Dios.
comienza a hablar con el Padre, a pedirle ciertas cosas, y pareciera que con esta respuesta Dios está respondiendo la oración de Moisés, porque le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero parece que a Moisés esto no le pareció suficiente. Diga conmigo, no le pareció suficiente. Porque Moisés continuó presionando a Dios para que le afirmara la promesa. Esto muestra cuán audazmente buscó Moisés a Dios por el bien de su propia relación y por el beneficio de una nación. Y yo quiero hablarle a hombres y mujeres en esta mañana que buscarán a Dios audazmente, no solo por su propio beneficio, sino por el beneficio de una nación. Diga conmigo amén a eso. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios entra en una profunda relación con Dios, no solo cambia esa persona, sino que cambia el entorno donde esa persona se desenvuelve. ¿Alguien dice amén a eso, por favor? Cuando alguien está lleno de Dios, se nota cuando alguien está lleno de Dios. Cuando alguien está vacío de Dios, también se nota cuando Dios carece en una persona. Su rostro es diferente. Su rostro cambia. La gente que pasa tiempo con Dios tiene gracia, favor, acceso. Donde llega, cae bien. ¿Alguien dice amén? Eso, aquí hay gente que busca a Dios. Dice: mi presencia irá contigo. Es literalmente mi rostro irá contigo. Oiga esto. Esto nos ayuda a entender un poco lo que significa cuando Dios le dice a Moisés que Dios vio a Moisés, o Moisés vio a Dios, cara a cara, en Éxodo 32:11. Que el rostro de Dios esté contigo y que vaya contigo es la inmediata presencia de Dios en tu vida. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: mi rostro irá contigo. Oiga esto. Mi presencia inmediata irá contigo. A donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Pero qué tremendo que para Moisés esto no era suficiente. Para usted esto es suficiente. Para mí sería suficiente. Que Dios me diga: mi rostro irá contigo. Wow. Donde yo vaya, antes de que vean mi rostro, van a ver el rostro de Dios. ¿Alguien quiere eso en su vida? Vas a ir a hacer un negocio, vas a ir a pedir algo, vas a hacer algo importante y la gente no va a ver tu rostro, va a ver el rostro de Dios primero. Y todo el que ve el rostro de Dios, entonces tiene una respuesta positiva para ti. ¿Alguien dice amén a eso? Y Moisés estaba aquí negociando con Dios, hablando con Dios. Y luego Dios le dice: no solo mi rostro irá contigo, sino que te voy a dar descanso. ¿Cuántos quieren descanso en Dios? La presencia de Dios significa descanso y paz en la vida. Porque todo el que tiene la presencia de Dios en su vida tiene descanso y tiene paz, aunque el mundo se le esté cayendo encima. Esto es tremendo. Por eso que los cristianos son considerados para algunos locos. Y el apóstol Pablo dice que para los que no aman a Dios, lo espiritual es locura. Porque es inexplicable que alguien que el mundo se le esté cayendo encima venga a la iglesia y entre por ahí adorando al Padre, levantando sus manos. Está metido en prueba, pero ese hombre adora, levanta sus manos y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Solamente los cristianos locos hacemos eso. Cuando hay gente allá afuera muriéndose de la depresión, muriéndose de la ansiedad, nosotros también pasamos por momentos de ansiedad, pero tenemos a Cristo, que es diferente. Y cuando la ansiedad viene, tú dices: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y se va la ansiedad. Pero el que no tiene a Cristo no tiene que cantar. Cuidado y si a poco se sabe: alabaré, alabaré, alabaré. No sé, alguna canción. Pero los que tenemos conciencia de Cristo sabemos que cuando la ansiedad toca la puerta, Él es nuestro todo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces Dios le está prometiendo a Moisés dos cosas importantes. Número uno, mi presencia irá contigo. Número dos, te daré descanso. Ahora, ese era un regalo importante y necesario de Dios para Moisés e Israel. Descanso y paz. Lo segundo que veo en el texto, en el verso 15, es la respuesta inmediata de Moisés. Y esto me voló la cabeza, porque Moisés le dice: si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. Espera un momento. Dios le está diciendo:
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi rostro irá contigo. Y la respuesta inmediata de Moisés, ¿cuál es? Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Oye, pero este hombre estaba como loco. Dios acaba de prometer su presencia y Moisés responde advirtiendo y previniendo a Dios las consecuencias de no cumplir su promesa. Dios le está prometiendo la promesa, pero Moisés dice, espérate, cuidado y si no la cumples, porque no voy a ningún lado si tú no estás conmigo. Porque Moisés sabía que lo único que le podía dar la victoria era la presencia de Dios. Por eso asegura que Dios cumpla su promesa. Nada en esta vida te puede dar la seguridad de una victoria si no es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está contigo, amada iglesia, nada te podrá hacer frente. Fue la presencia de Dios lo que marcó la diferencia sobre Israel como una nación. Oiga, si usted lee la Biblia hasta el día de hoy, el primer ministro de Israel cuando va a la guerra dice, Jehová irá con nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios con la insistencia de Moisés marcó una identidad en el pueblo hebreo. ¿Cuál era esa identidad? ¿Por qué los filisteos le temían? Porque ellos sabían que Jehová estaba con ellos. Por eso cuando Saúl se vuelve contra Dios, desobedece a Dios, Samuel le dice, serás desechado, entra un espíritu, lo atormenta, y los filisteos contrataron a Goliat, porque Goliat estaba bajo contrato, le iban a pagar buen dinero por destruir a los hebreos. Y cuando está ahí, ¿qué pasa? Que los filisteos sabían que Dios había abandonado a Saúl. Y entonces se les levantó una valentía diciendo, si Dios no está con los hebreos, no hay nada que hacer. Israel ganaba batallas de 4-1. O sea, Israel tenía un soldado que mataba 4 y así ganaban. ¿Pero qué era? ¿Sus propias fuerzas? No, era la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está contigo, las fuerzas no te van a faltar. ¿Alguien le ha faltado la fuerza? ¿Alguien le ha faltado el deseo de seguir adelante? Pues si la presencia de Dios está contigo, eso nunca va a faltar. Porque es una fuerza sobrenatural. Dios estaba con Israel. Y era tan notable que los enemigos tenían temor de enfrentar a Israel. Y lo tercero que veo en el texto, en el verso 18, es que él le dice, mire cómo va de poco en aumento. Le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Oye, este hombre era osado, ¿no? Pide la presencia. Dios dice, mi presencia irá contigo. Le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Dios dice, ok, está bien, tranquilo, resto, te veo como azarado. Y luego le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Moisés obtuvo un sí como respuesta de Dios cuando pidió que la presencia de Dios permaneciera con Israel en el camino a la tierra prometida. Pero también ganó la confirmación de la promesa de Dios y una afirmación de relación cercana. Sin embargo, todavía no estaba satisfecho. Quería su gloria. Quería ir por más. Y yo vine a hablarle esta mañana a gente que no se satisface con lo que Dios le da. Oiga, el hambre por Dios nunca se satisface. Nunca. El hambre por Dios, porque un abismo llama a otro. Cuando usted se introduce en la presencia de Dios, se te levanta un hambre tal que nunca dejarás de tener hambre. Por eso Moisés estaba así. Ok, le estaba ofreciendo Dios de todo y él seguía pidiendo más. ¿Por qué? Porque quería una relación más personal con Dios. La relación que existía en este tiempo no era una relación de intimidad como la que ahora nosotros disfrutamos. Dios aparecía de tiempo en tiempo en la montaña, en algún lugar, columna de fuego, nube en el día, columna de fuego en la noche. Eran manifestaciones, pero nadie se había atrevido a pedir una relación íntima con Dios. Y Moisés lo está haciendo. Moisés está diciendo, necesito conocerte más. Yo sé que hay algo más. Yo vengo a este monte, sí, pero hay algo más. Y yo estoy llorando, como les dije,
por una generación que no descansará hasta ir por más en la presencia de Dios, hasta alcanzar un lugar junto a Él. Porque cuando alcanzamos ese lugar junto a Él, nadie nos puede sacar de allí. Cuando alcanzamos ese lugar junto a Él, entonces conocemos a Dios de tal manera como nadie lo ha conocido. Por eso Moisés permaneció y no bajó del monte hasta que Dios le respondió. Posiblemente Moisés estaba pidiendo algo similar a lo que pidió Pedro en la transfiguración, ¿se acuerdan? Su gloria apareció. Cristo transfigurado. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Hagamos una enramada, quedémonos a vivir aquí. Pero eso no era posible. Lo que estaba pidiendo Pedro era un poco irracional, pues lo que estaba pidiendo Moisés también era un poco irracional. No entendían lo que estaban pidiendo, pero esta petición estaba más allá de lo que un hombre hubiese experimentado. Pero me llama la atención que Dios se agradó de la petición de Moisés. Diga conmigo, Dios se agradó de la petición de Moisés. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios tiene hambre por su presencia, provocarán momentos que otros no han experimentado. ¿Alguien tiene hambre por Dios? ¿Alguien quiere provocar momentos que otros no han experimentado? Por eso solo 3 de los discípulos de los 12 vieron a Cristo transfigurado. Por eso solamente Moisés, Dios le dijo, voy a pasar, solamente vas a ver un destello de mi gloria. Te voy a esconder en la peña, pero vas a experimentar parte de mi gloria. Por su insistencia, por su osadía. Esa hambre por Dios que tenía Moisés lo llevó a experimentar lo que yo llamo la dimensión de un lugar junto a Él. Porque para mí, un lugar junto a Él es una dimensión. ¿Alguien dice amén? Solamente uno lo recibió. Un lugar junto a Él es más que un lugar físico, es una dimensión espiritual. Cuando tú alcanzas a entrar en ese lugar junto a Él, mira, tu vida nunca más será la misma. Escucha esto, cuando más conoces a Dios, más deseo tendrás de conocerlo. Voy a repetirlo. Cuando más conoces a Dios, entonces Jordi, más deseo tendrás de conocerlo. Nunca se acabará el deseo. Nunca se acabará esa hambre por Él. Porque alguien, como esas mujeres que estuvieron aquí, tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Usted cree que ellas van a dejar de buscar al Espíritu Santo? No. Y desde mi temprana edad yo tuve encuentros con el Espíritu Santo, 18 años. Por eso nadie me puede decir que el evangelio es mentira, que la iglesia lava en el cerebro, que la presencia de Dios es fingida, que la gente, nosotros la tumbamos cuando le damos en la frente, cáete y se caen a juro. No. Una cosa es la teoría, otra cosa es la experiencia. Y la teoría puede ser refutable, la experiencia no. Porque mi experiencia es mi experiencia. Y nadie me puede quitar la experiencia. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, yo era de los que no creía. Pregúntele a Noé. Todo el mundo caía en la presencia de Dios. Y mi trabajo era ver quién estaba fingiendo y quién no. Yo me acercaba así. Ah, este sí es verdad. No, este no, porque yo era un ujier. Entonces ya estaba yo con esa camisa blanca, anchota, así. Yo le llamaba el ministerio de las almohadas, que atajando gente. Y un día fue un evangelista llamado Jacir Conrado de Barranquilla. Este hombre tenía cara de todo menos de evangelista. Cuando llega a la iglesia así, bien humilde, yo dije, bueno, ¿y quién invitó a este hombre? Chiquitico. Y cuando subió al altar, solamente dijo, gloria a Dios. ¡Wow! Y se metió una gloria en la iglesia. Mira, hermano, eso fue viernes, sábado, domingo. Todo el mundo fue bautizado en el Espíritu. Todo el mundo, todo el mundo. Todo, menos yo. Menos yo. Y yo estaba en una pelea con Dios porque el viernes yo seguía atajando gente. Veía a mis amigos hablar en lengua, ser bautizados. Yo sabía que no estaban fingiendo. Sábado. Y el sábado en la noche le dije al Señor, wow, qué tremendo.
que yo soy el que atajo todo ese poco de hermanos en Cristo. Y a mí nada. Yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo, porque entonces yo estoy comenzando a dudar de que eso es real. El domingo yo estoy en el altar siguiendo atajando gente. Y cuando el predicador ya va a entregar el micrófono, fue algo tremendo, porque yo estaba como allá. Y el predicador dice, bueno, gracias por haber venido. Estos 3 días fueron poderosos. Cuando va a entregar, dice, ¿creíste que me había olvidado de ti? Cuando me dijo así, yo dije, ay, mamá. Y yo no sé qué tenía ese hombre, pero como de 3 metros de distancia, me dijo, aquí está lo que has estado pidiendo, recíbelo. Cuando hizo así, mi hermano, entró una corriente en mi cuerpo. Quería llorar, gritar, correr, reírme al mismo tiempo. Un encuentro de emociones inexplicable. Las piernas dejaron de funcionar. Yo caí al piso. Y en el piso, ya cuando estaba demasiado ebrio por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios emborracha, si usted no sabía. Y yo había experimentado que era estar borracho de ron, de cerveza, de vino, pero nunca estar borracho de la presencia de Dios. Y ahí en el piso le dije al Señor, ya, yo sé que es verdad. Y yo no sé si Noemí se acuerda, pero me sacaron cargado de la iglesia, así. Cargado, José, cargado. Me llevaron a mi casa y después de ese día yo no podía tocar la puerta de la iglesia porque salía danzando y hablando en lengua en el espíritu. Y ese día mi vida cambió para siempre. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque después de eso me interesé por ir a un lugar junto a Él, por construir un lugar junto a Él, porque no quería que esa manifestación, que esa experiencia se fuera de mi vida. Y entendí que la única forma de mantenerla, aunque no siempre el Espíritu Santo te va a revolcar en el piso, no, pero tener la convicción de que su presencia está contigo es mayor que una manifestación. ¿Alguien dice amén a eso? Así que si no has sentido la presencia de Dios como otros, tranquilo. Pero si pasas tiempo en la presencia de Dios y sabes que Él está contigo, lo tienes todo. Eso es más que suficiente. Que Él esté contigo. Ahora, ¿qué produce ese lugar junto a Él? Porque oiga esto, Moisés provocó que en el ambiente espiritual de esa montaña se abriera un lugar específico para que Dios estuviese ahí. Dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. ¿Cómo le dijo? Un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Dios le entregó a Moisés un lugar específico para permanecer allí. Algo que Dios no había hecho con ningún hombre. Y algo que Dios actualmente hace con todos. ¿Cuál es tu lugar? El mío es la oficina, que iba a ser el cuarto de Ivy, pero ya no es el cuarto de Ivy, ahora es la oficina. Pronto será el cuarto de Ivy. Pero ¿cuál es tu lugar? Porque la oración es un lugar. El lugar de la oración. Cuando Jesús se apartaba al desierto a orar, o se apartaba, decía, iba a un lugar y oraba. Porque cada uno de nosotros debe tener un lugar específico donde Dios habite en ese lugar. Ok, paréntesis. Profeta está diciendo que cuando vengo a la iglesia Dios no está. Sí, Dios está. Pero hay un lugar donde tú preparas una atmósfera, un altar de oración, un altar de adoración. Una vez alguien fue a mi casa, un joven de la iglesia, un líder, ahora, y cuando entró a la oficina donde yo oro, yo no le dije que yo oraba ahí, pero cuando entró, hizo así, wow, tú oras aquí, ¿verdad? Lo identificó. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay un altar de oración. Entonces, en esta mañana yo te pregunto, ¿cuál es tu lugar? ¿El baño? ¿El carro? Porque no importa el lugar, lo que importa
es que es en ese lugar este Dios, esperándote día a día, construyendo una cita contigo. Porque yo estoy seguro que después de esto, Moisés iba al mismo lugar. Es más, después, muchos años después, aparece Elías. ¿Y dónde se encontró Elías con Dios? En el mismo lugar. Quedó como un lugar específico donde Dios estaba. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué produce estar en el lugar junto a él? Número 1, serás escondido y protegido en su presencia. Cada vez que Dios quiere protegerte, te esconde. Hello. Cuando Dios quiere protegerte, primero te esconde. Por eso no te pongas molesto cuando Dios te esconde, porque te está protegiendo. Uy, pero que hace rato no me toman en cuenta, te está protegiendo. Estás escondido en la presencia de Dios. Y cuando alguien está escondido en ese lugar, nadie puede tocarte, nadie puede hacerte daño. Por eso muchas veces Dios nos esconde. Y tú dices, ¿cuándo será mi tiempo? Es que tu tiempo puede ser que ya sea, pero estás escondido porque te está protegiendo. Para que no te contamine, para que no se contamine tu corazón con las tendencias del mundo, o porque está siendo reservado para un tiempo específico en Dios. Y Dios es experto escondiendo personas. Dios, diga conmigo, Dios cuando me esconde, me protege. En ese lugar junto a Él, ¿sabes qué pasa? Tus miedos desaparecen. En ese lugar junto a Él, Dios te protege ¿de quién? Muchas veces de nosotros mismos. Porque el peor enemigo de usted no es el diablo. Vaca religiosa muerta hoy. El diablo fue derrotado en la cruz. ¿Tiene poder? Sí. ¿Se subestima? No. Pero el peor enemigo suyo es usted mismo. De usted decide o depende si usted alcanza el éxito en la vida o no. Porque Dios te puede dar una palabra, pero si no caminas en la palabra, nada de lo que Dios te prometió se va a cumplir. Porque Dios da la palabra, pero usted camina en la palabra. Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te diré. ¿Sabía dónde iba? No, pero caminó en la palabra y se convirtió en el padre de las naciones. Necesitamos aprender a oír, pero también aprender a obedecer a Dios. Y quiero decirte algo. No es igual esconderte por tu cuenta a que Dios te esconda. Ok, aquí voy. ¿Quieren Biblia? Vamos. La primera vez que Elías se escondió en la cueva, en Primera de Reyes 17, Dios le dijo, ve a la cueva, beberás del arroyo de Kerib y serás alimentado por los cuervos. ¿Quién lo mandó a esconderse? Y cuando Dios te manda a esconderte, Dios te provee todo lo que necesitas cuando estás escondido. Agua no le faltaba, comida tampoco le faltaba. Y Dios le dice, ok, te escondí para prepararte para algo. ¿Para qué? Cuando Elías sale de ahí, ¿a dónde va? A donde la viuda de Sarepta. ¿Y qué pasó con ella? Creó un milagro que duró 3 años. La harina no escaseaba, el aceite no escaseaba. ¿Por qué? Porque Moisés estaba escondido preparándose para una tarea especial. Cada vez que Dios te esconde, Dios te está preparando para una tarea especial. Diga conmigo, Dios cuando esconde, prepara, pero también provee. Ahora, Primera de Reyes 19, Elías se esconde. Pero se esconde ¿por qué? ¿Huyendo de quién? De Jezabel. Se esconde por miedo. Y cuando te escondes por miedo, no tienes la protección de Dios ni la provisión. ¿Y sabes qué dice Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Porque yo no te estoy escondiendo, tú te estás escondiendo por tu cuenta. Y cuando alguien se esconde por su cuenta, el ministerio se frena. La asignación se congela. Todo lo que antes te salía bien, te sale mal. Y tú crees que estás escondido por... No, tranquilo, pastor, estoy un año sabático. Mentira, te estás escondiendo. No quieres enfrentar tus miedos, no quieres enfrentar tus debilidades, no quieres darle la cara a aquello que no te deja avanzar, pero no quieres matarlo tampoco. Hay un gigante que te asedia, pero no tienes la valentía de sacar tu piedra, tu honda y darle en la cabeza.
Porque solo los que tienen la presencia de Dios, como David, tienen la valentía de enfrentar al gigante. Todo el mundo temblaba. Días, Goliat desafiando, hasta que apareció ese chiquitico. Y dijo: ¿quién es este? Filisteo incircunciso, que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente. Yo lo voy a enfrentar. ¿Y lo mató o no lo mató? Porque la presencia de Dios estaba con él. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, lo segundo que sucede cuando estamos en el lugar junto a Él es que seremos transformados a su imagen. Dile que está a tu lado: cuando estás en el lugar junto a Él, eres transformado a su imagen. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, diga conmigo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Todo el que permanece en el lugar junto a Él nunca vuelve a ser el mismo. ¿Alguien dice amén a eso? Todo el que busca y necesita transformación la encontrará en el lugar junto a Él. No hay otro. No hay otro. Gloria a Dios por los encuentros. Gloria a Dios por los campamentos. Gloria a Dios por todos los eventos que hacemos en la iglesia. Pero la mayor transformación la vas a encontrar en la presencia de Dios, junto a Él, en la intimidad, donde Él te va a enseñar, donde te va a repetir las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo: me voy, pero no lo dejaré solo, le enviaré el Consolador. Él les repetirá mis palabras. ¿Quieres escuchar las palabras de Jesús? Necesitas estar junto a Él. Necesitas estar en la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Todo lo que se recibe fuera del lugar junto a Él no producirá cambios, ni mucho menos frutos. ¿Lo digo o no lo digo? Por eso es que hay prédicas que no transforman, porque no fueron recibidas en el lugar junto a Él. Por eso es que hay movimientos que no transforman, congresos que no transforman, emocionan, porque no fueron concebidos en el lugar junto a Él. Pero todo lo que es concebido en el lugar junto a Él producirá cambios y frutos. Amén. Por eso hay negocios que son exitosos y otros que no lo son. Pregúntame por qué. Porque la visión del negocio la encontraste en el lugar junto a Él, ese prospera. Pero la que no, tiene cosas extrañas en el negocio. Hay como injusticias, hay cosas robés, y Dios no bendice los robés. Dios bendice lo justo. El justo por la fe vivirá. La oración eficaz del justo puede mucho. No solo es que ores desde la plataforma de la justicia. Porque si lo que oras no es justo, olvídate, esa oración no va a ningún lado. Si el negocio que tienes no es justo, tarde o temprano va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios no bendice lo que no es justo. ¿Alguien dice amén a eso? Es junto a Él donde recibiremos la revelación correcta. ¿De qué? De cómo ser esposos, de cómo ser esposas, de cómo ser empresarios, de cómo ser un buen líder. Todo está en la Biblia, amado. Todo está en la Biblia. Todo. Como inclusive en la Biblia hay cómo ser un buen agricultor. Te enseña cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuando la luna esté así, cuando la luna esté asado. Te enseña todo, porque la Biblia es un manual de vida inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Son las palabras, las profecías escritas de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? No me llame para que lea una palabra, lea la Biblia. Porque la palabra profética más segura es la Biblia. Es lo que está escrito, es la letra de la voz. Oiga eso. O la voz de la letra, como lo quiera llamar. Cuando leemos la Biblia, escuchamos a Dios. ¿Alguien dice amén? Lo tercero que ocurre, y ya estamos aterrizando, es que la bondad de Dios estará contigo. Verso 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dios nos reveló
su justicia a Moisés. Dios no reveló su poder, su ira en contra del pecado, porque el pueblo estaba en pecado, ¿sí o no? Estaba en pecado. Pero Dios no actuó así. Quizás yo hubiese esperado el cielo abierto, el fuego, un torbellino, y matando a todos los que estaban adorando el becerro, pero no. Dios le mostró su amor. Todo esto, ira, poder, justicia, son manifestaciones de Dios. Es la naturaleza de Dios. Pero cuando Él se mostró a Moisés, le mostró su bien. Porque cuando Dios se va a revelar a ti, te va a mostrar su bien. Dice, mi bien pasará delante de tu rostro, porque la gloria de Dios radica en su bien. ¿Alguien me está comprendiendo? Siento que estoy hablando como mucho misterio. La gloria de Dios radica en su bien. Cuando alguien pide la gloria de Dios, dentro de esa gloria de Dios está el bien y la benevolencia de Jehová, la bondad de Dios. Y qué lindo que el bien de Dios pase delante de tu rostro. Qué lindo que todo lo que hagas vaya respaldado por el bien de Dios. Qué lindo que todo lo que emprendas vaya tomado por el bien de Dios. En el lugar junto a Él, Dios hará pasar su bien delante de ti. Todo lo que tu alma anhela, todo lo que tu alma desea, está en el lugar junto a Él. El bien de Jehová estará sobre tu casa. El bien de Jehová estará sobre tus hijos. El bien de Jehová estará sobre tu empresa. El bien de Jehová estará sobre tu familia en Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador. El bien de Jehová te alcanzará y todo lo que emprendas prosperará y todo lo que toques será tuyo y todo lo que pises lo vas a conquistar. Pero esa dimensión se alcanza en el lugar junto a Él. ¿Alguien dice amén a eso? Dile que está a tu lado, Dios quiere el bien para ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Todo lo que Dios quiere para ti es bueno. Profeta, pero entonces todo lo malo que me ha pasado, ¿qué significa? Es que en los planes de arriba, en el conocimiento eterno, lo que es malo para ti es bueno para Dios. En los planes de arriba, nosotros, por eso usted debe ir al lugar junto a Él para poder identificar y conocer que dentro de lo malo está la bondad de Dios también. Pero estoy pasando por una enfermedad, el doctor me dijo que me quedan pocos días, tranquilo. Dentro de lo malo está el bien. Mi padre enfermó en el año 2018. Ya el doctor le había dicho, si sigues bebiendo, vas a morir. La última vez que yo lo vi, fui con el apóstol a Venezuela a hacer un congreso en nuestra iglesia allá. Y yo no sé por qué él me dijo esta palabra, pero él me dijo, hijo, yo creo que me quedan como 5 años de vida. Yo le dije, no, pero tranquilo, si tú dejas de beber, tu hígado se va a ir regenerando porque es el único órgano que se regenera solo. Pero yo sabía que no iba a dejar de beber. Es una atadura desde sus 22 años, murió con 63 años. Y diciembre de ese año me llama mi hermano, wow, mi papá entró en un coma hepático. Yo googleé y dije, Google, ¿qué es coma hepático? Google me dijo, no se salva. No me dijo así. No me dijo así, me dijo, es un poco complicado, la persona entra en inconsciencia, su sistema renal colapsa, las bacterias que son expulsadas por los riñones y su sistema renal ya no salen de su cuerpo, ahora van al cerebro, y cuando las bacterias entran al cerebro, el cerebro por seguridad se bloquea y entra en un coma hepático y la mayoría de la gente no despierta. Yo duré años orando por él. Oiga, desde que tenía 18 años, la primera palabra profética que recibí, ¿sabes cuál fue? Dios va a salvar a tu papá. Y habían pasado 10 años prácticamente, y yo no había visto la salvación de mi padre. Y entré al lugar de oración. Vivía ahí en Andrés Bello Guaj. Noemí estaba en la clínica, estaba solito en la casa. Y le dije, Señor,
si llegó el momento de que tú lo salves, amén. Y Dios me dijo, sí, es que nunca te dije que lo sanaba, siempre te dije que lo salvaba. Y fue para mí una paz tan tremenda que llamé a mi hermano, que ahora es pastor, y le dije, hermano, Dios está en el control. De repente en la llamada que le digo eso, se escucha un grito. Resumir el cuento, murió. Luego que mi papá murió, varios de mis hermanos se convirtieron a Cristo. Una hermana que vive en Colombia se convirtió porque entró en una profunda tristeza, porque era lo mejor que ella tenía, su papá. Lo cuidó hasta el último día. Y en medio de esa tristeza conoció a Jesús. Y Dios me dijo, viste que en medio de lo que para ti era un mal, para mí era un bien. Porque ahora tus hermanos sirven. Ahora tengo un hermano pastor, una cuñada pastora, sobrinos que adoran a Cristo. Y seguimos viendo la manifestación de Dios, porque mis tías se convirtieron. Una cosa tremenda. Pero tuvo que ser sembrado uno para que otros florecieran. Por eso, amada iglesia, cuando estás en el lugar junto a Él, lo que para ti es malo, para Dios es extremadamente bueno. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué estás pasando? ¿Cuál es tu prueba? ¿Enfermedad? ¿Escasez? ¿Cuál es tu prueba? Porque todo lo que estás viviendo en el plano de arriba es bueno. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que Dios hace que no tiene sentido para nosotros, pero para Él sí. ¿Alguien dice amén? Y lo cuarto que ocurre, y termino, es que seremos portadores y manifestadores de su gloria cuando estamos en el lugar junto a Él. Juan 17, 22, 24 dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Oiga esto, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. En el libro de Corintios dice que la gloria que le fue dada a Moisés, cuando Moisés se cubría el rostro, para que la gloria de Dios, porque la gloria de Dios resplandecía de su rostro cuando bajó de ese lugar junto a él, fue allí, cubría su rostro. ¿Y qué dice la Biblia? Pablo dice que se cubría el rostro para que los israelitas no se dieran cuenta que esa gloria se estaba desvaneciendo, porque la gloria que recibió Moisés era temporal, fueron destellos de su gloria. Por eso le dijo: vas a ver mis espaldas. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios le dio la espalda? No, le mostró destellos de gloria, partes de su gloria. Pero gloria a Dios, que vino uno llamado Jesús, la imagen del Dios invisible. Dice: el unigénito del Padre, y vimos su gloria. Wow. Es tan tremendo que lo que un día fue un destello de gloria, otro día vino Jesús y dijo: aquí estoy, toda la gloria delante de ustedes. Y cuando se fue, ora por sus discípulos, y en esta oración está incluido usted y yo. Y dice: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Ahora, principio importante: la unidad trae la gloria. Donde no hay unidad no hay gloria. Donde hay gloria no hay unidad, porque sin unidad no hay gloria. Lo puede postear ahí en Twitter. Bueno, ahora no es Twitter, ahora es X. Pero esa gloria ahora está disponible para ti. Por eso somos portadores de su presencia. Somos estuches de su presencia. ¿Alguien tiene un estuche de unas gafas, de unos lentes? Dentro de ese estuche, ¿tienes una Ale?
Este fluorescente, para que lo vean. Este estuche es usted y soy yo. Ahora, ¿qué hay dentro de ese estuche? La gloria de Dios. Somos portadores de su gloria. Un estuche de su presencia. Por eso no permitas que nadie te diga que tú eres menos, que tú eres esto, que tú eres no sé qué, que tú no vales nada. Tú dices, tranquilo, porque dentro de mí está la gloria de Dios. Soy un portador de su gloria. Soy un portador de su presencia. Soy un portador de su gloria. Una gloria que no es temporal. Una gloria que es eterna y que permanecerá en nosotros hasta el día de su venida. Somos portadores de gloria, iglesia. ¿Y qué hago con esa gloria? Manifiéstala a otros. Manifiéstala a otros. Tú tienes el poder para que otros conozcan a Cristo, para que otros sanen, para que otros vean la gloria de Dios. Tú eres el portador de esa gloria. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Diga conmigo, un lugar junto a Él. Es allí donde tenemos que permanecer. Somos portadores de esa gloria. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana.